¿Es el Nuevo Testamento un documento confiable? Algunos escépticos dicen que no, que está basado en copias tardías y llena de errores. Aunque estas expresiones son muy aventuradas, ¿qué dice la evidencia? Los cristianos por siglos han apuntado a la evidencia por la que podemos ver el Nuevo Testamento como un documento confiable y recuperar lo que originalmente decía. ¿Pero qué evidencia se puede ofrecer? Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar el Nuevo Testamento, cómo es un documento confiable de integridad y transmisión textual. ¿Qué clase de diferencias tenemos en estos manuscritos? Voy a mantener esto bastante sencillo, pero aquí está el punto básico. El 99% de esas 400,000 variantes no hace ninguna diferencia. Ninguna. Por ejemplo, las variantes textuales más comunes son de ortografía. Los errores de ortografía en los manuscritos son comunes. En el antiguo mundo no tenían diccionarios para ver cómo se escribían las palabras. Y por consiguiente, incluso Juan, en su evangelio mismo, escribe la misma palabra de 3 maneras diferentes en el espacio de 8 versículos. No tenían una muy buena ortografía, pero era un gran teólogo. Esto es lo que tenemos en los manuscritos antiguos. La diferencia textual más común en todos esos manuscritos la vemos cientos y cientos de veces de ellos. Es lo que se llama la N móvil. La N al final de una palabra, cuando la siguiente comienza con una vocal, es como en inglés, a book en Apple, que dicen iBook o applet. Pero igual los amamos y sabemos de lo que están hablando. Otro tipo de variante tiene que ver con alteraciones que no se pueden traducir del texto griego. Esto involucra el hecho de que el griego es un idioma muy flexivo y las terminaciones de las palabras indican cuál es el objeto, el sujeto, el verbo y etc. Se pueden poner palabras en prácticamente cualquier orden sin cambiar el significado. Cambia el énfasis en cierta medida, pero no cambia el significado en absoluto. Esas son alteraciones que no se pueden traducir desde el texto griego. Y junto con eso tenemos el uso del artículo definido con sustantivos propios. En el Evangelio de Lucas dice, el José y la María fueron a Jerusalén. Ahora, no lo diríamos así, sería tonto si lo hiciéramos, pero así lo hacían en griego antiguo. A veces se dice, I often hear students say, well, you can't know anything that happened 2,000 years ago. And what they fail to understand is that the crucial gap is not the gap between the time of the evidence and today. The crucial gap is the gap between the evidence and the events described by that evidence. If the gap between the events and the evidence for those events is short, then how long it has been since the evidence in those events to the present day is just irrelevant. Good evidence doesn't become bad evidence simply because of the lapse of time. And with regard to the New Testament, when we look at the evidence, what we discover is that these records of the life of Jesus were written down within the first generation after those events, while the eyewitnesses were still alive, with people who had firsthand contact with those who had accompanied Jesus during his lifetime. So that we actually have better sources for the life of Jesus of Nazareth than we do for most of the major figures of antiquity. For example, take Alexander the Great, the great Greek conqueror. Our earliest biographies, earliest sources for Alexander the Great, come from Arrian and Plutarch 400 years after Alexander's death. And yet, Greco-Roman historians still regard these records as fairly trustworthy accounts of the life of Alexander the Great. The fabulous legends about Alexander didn't arise until the centuries following those two authors. And contrast that to the New Testament, where we have books and records that are written within the first generation after the events while the eyewitnesses are still alive.
So I think that we have very good evidence for the life of Jesus of Nazareth, very trustworthy evidence, and how long it has been since that evidence till today is simply irrelevant to the reliability and trustworthiness of that evidence. Nosotros hoy podemos afirmar que los documentos de los evangelios son fiables a la hora de descubrir o querer conocer la historia con respecto a Jesús. Sí, creo que sí lo podemos afirmar con mucha solidez. La metodología sería la siguiente. Lo que hay que tomar primero en cuenta es que se tiene que tener algún criterio de demarcación entre lo que es históricamente fiable y lo que no es históricamente fiable. Ese criterio de demarcación no debe estar artificialmente amarrado a aprobar los relatos religiosos, pero tampoco debe estar artificialmente amarrado a desaprobar los relatos religiosos. Claro. Debe ser un criterio general que nosotros podamos aplicar a cualquier tipo de hechos históricos, tengan o no implicancias religiosas. Totalmente. Entonces, el historiador militar Chauncey Sanders plantea el llamado criterio de las 3 pruebas para examinar la fiabilidad histórica de documentos antiguos. En específico, estas 3 pruebas son la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Estas 3 pruebas se pueden aplicar para analizar cualquier documento que pretenda ser histórico, desde, no sé, las antigüedades judías de Flavio Josefo o el Evangelio de Mateo. Entonces, una vez que aplicamos ese criterio, podemos decir desde los mismos estándares de la historia secular si es que los evangelios son fiables o no. Y cuando le aplicamos estos criterios, resulta que los evangelios salen muy bien parados. Rápidamente, la prueba bibliográfica, primera, se basa en examinar qué tan confiables son los manuscritos que nos han llegado hoy en día de los documentos históricos. Si, por ejemplo, los documentos se comenzaron a redactar varios siglos después de los hechos históricos, o si solo tenemos las copias de 2 manuscritos que vienen varios siglos después respecto al redactado del original, entonces hay poca fiabilidad en términos de la prueba bibliográfica. En el caso de los documentos del Nuevo Testamento y de los Evangelios en específico, pasa muy bien la prueba bibliográfica, porque resulta que uno de los casos más remarcables de cantidad de manuscritos antiguos de un documento es la Ilíada, que tiene 647 manuscritos. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos 24.000 manuscritos aproximadamente. Cuando se tratan de documentos antiguos, cuantos más manuscritos tengamos, es mucho mejor. De esta manera, es más fácil verificar la precisión e identificar los cambios que pudieran haber ocurrido a través del proceso conocido como crítica textual. Necesitamos y queremos más para acercarnos al original. ¿Qué tenemos del Nuevo Testamento? Del idioma original del Nuevo Testamento tenemos más de 5.800 manuscritos griegos. En latín tenemos más de 10.000 manuscritos. En otros idiomas tempranos tenemos entre 5.000 y 10.000. Así que tenemos una gran variedad del Nuevo Testamento de todo el mundo antiguo que podemos estudiar y compararlos. Así, insistimos que cuanto más manuscritos tengamos, más precisos seremos al reconstruir el original a través de la crítica textual. Incluso, si no tuviéramos ningún manuscrito, aún tendríamos el Nuevo Testamento entero preservado en los escritos de los llamados Padres de la Iglesia. Se ha estimado que hay más de 1 millón de citas del Nuevo Testamento solo en los Padres de la Iglesia de los siglos II y III. Si hubo una cantidad considerable de corrupción intencional o accidental del texto, sería sencillo rastrearla comparando manuscritos de regiones diferentes. El erudito bíblico James White, en su debate con Bart Ehrman, mencionó: no hubo tiempo donde un hombre o un grupo de hombres tuvieran control sobre el texto del Nuevo Testamento. Nunca hubo un Uthman cristiano. Todas las afirmaciones acerca de añadiduras de doctrinas, cambios de teología, remoción de enseñanzas, etc., no tienen mérito. La Iglesia cristiana fue una minoría perseguida, sin un poder para imponer una transmisión textual unificada, como sí ocurría en el Islam.
Esto es mucho más que cualquier otro documento antiguo. El segundo documento más atestiguado sería la Ilíada de Homero con 1757 copias, y luego la obra de Suetonio con alrededor de 200 copias. Así que si uno es escéptico del Nuevo Testamento, después de saber cuán ampliamente es atestiguado, entonces tendría que ser más escéptico de otros trabajos de la antigüedad. Como dice el erudito Daniel Wallace, los escépticos nunca han pensado acerca de esta otra literatura antigua y reflexionado sobre cómo sería esta. Si voy a ser escéptico sobre el Nuevo Testamento y aplico ese escepticismo a otra literatura grecorromana antigua, ¿adivinan qué? Regresaríamos a la Edad Oscura. Habríamos eclipsado todo conocimiento en los últimos 500 años. Pero no solo tenemos una gran cantidad de manuscritos, sino que tenemos manuscritos completos muy tempranos e incluso fragmentos más antiguos. El Códice Sinaítico dista tan solo 300 años del original, pero incluso tenemos fragmentos manuscritos completos más tempranos. Como el papiro John Rylands, llamado P52, se estima que es del año entre el 90 y el 125 después de Cristo. Es de un fragmento del Evangelio de Juan capítulo 18. Los papiros P46, 66 y 67 son del 170 al 220 después de Cristo. Tenemos un fragmento muy largo en el papiro P75, el cual posee 102 páginas de los Evangelios de Lucas y de Juan. Comparando esto con otros documentos antiguos como por ejemplo la Ilíada, que el fragmento más antiguo dista 500 años del original, y Suetonio en 800 años, se puede ver que el Nuevo Testamento es con mucho el más cercano a su original que cualquier otro documento antiguo. Si vamos a ser escépticos del Nuevo Testamento, entonces debemos ser más escépticos de otra literatura antigua. De hecho, tenemos como una docena de manuscritos fragmentados de alrededor del siglo II. Estos papiros y pergaminos representan alrededor del 43% del Nuevo Testamento, y tenemos 120 manuscritos de alrededor del siglo III desde el original, lo cual es increíble comparado con otros documentos antiguos. Ahora bien, se puede argumentar, como han hecho algunos, que las copias del Nuevo Testamento son tardías y contienen errores. Uno de los principales críticos es Bart Ehrman. Él dice: no solo no tenemos los originales,
no tenemos las primeras copias de los originales. Ni siquiera tenemos las copias de los originales. O copias de las copias de las copias de los originales. Lo que tenemos son copias hechas muchísimo después, y todas estas copias difieren una de otras en miles de lugares. Ante esta afirmación solo queda decir que es una frase muy arriesgada. Niega la evidencia bíblica, histórica y documentada. Vamos a analizar y dividir estas objeciones en dos frases. Primero, todas las copias actuales del Nuevo Testamento son muy tardías. Segundo, nuestras copias difieren en muchos lugares y están llenas de errores. En cuanto a la primera afirmación, no tiene sentido considerando que el fragmento más antiguo, P52, data de 30 años o menos de escrito el original, y otros fragmentos más extensos son de alrededor de entre 100 a 150 años después del original. Así que, ¿por qué no deberían ser estos la primera o segunda generación de copias de los originales? Según los expertos, un papiro de uso público duraría en promedio más de 100 años. Tampoco hay razón para asumir que los originales o las primeras copias fueron copiadas una vez y luego desechadas o perdidas. Incluso Bart Ehrman reconoce en su libro El texto del Nuevo Testamento que un manuscrito bien puede ser una copia directa de uno que es 100 años previo a este. Daniel Wallace comenta: cada vez que alguien traduce la Biblia, no dice, bueno, debo tomar este manuscrito del que traduje y lo voy a destruir. Eso no se hace. Nunca se ha hecho en la historia de la Iglesia. ¿Qué razón hay para asumir que los originales fueron copiados solo una vez y después fueron olvidados? Ninguna. O que los escribas solo tenían una copia de la cual obtenían el texto. De hecho, uno de los padres de la Iglesia, Tertuliano, parece sugerir que los originales aún estaban en circulación cuando él escribía al final del segundo siglo. Así pues, si quieres ejercitar tu curiosidad en lo que toca a tu salvación, recorre las iglesias apostólicas en las que todavía en los mismos lugares tienen autoridad las mismas cátedras de los apóstoles. En ellas se leen todavía las cartas auténticas de ellos y en ellas resuena su voz y se conserva el recuerdo de su figura. La palabra latina para auténtico le pertenece a la persona que lo escribió, así que seguramente Tertuliano está diciendo que los originales aún estaban en las iglesias hasta ese día. En su obra es específico con las cartas a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los efesios y a los romanos, y anima a sus lectores para que visiten esos lugares para que vieran los escritos auténticos. Aun incluso si Tertuliano no hablaba de los pergaminos originales, su testimonio aún nos dice que los cristianos en sus días estaban preocupados por tener escritos precisos y que no estaban descartando sus copias como si no tuvieran valor. Por lo tanto, es razonable sugerir que si los manuscritos se leían con frecuencia, eran copiados con frecuencia. Y de hecho, la cantidad de manuscritos que tenemos demuestra precisamente eso. El razonamiento de Ehrman parece implicar que la copia del Nuevo Testamento era como el juego del teléfono descompuesto, donde por ejemplo una copia del siglo IV es una copia del siglo III, el cual es una copia del siglo II, el cual es una copia del siglo I, el cual es una copia del original. No hay razón para sugerir que los originales, o las primeras copias, simplemente se perdieran después de que fueran copiadas. Los escribas regresaban a las copias más tempranas en sus días que hubiesen sobrevivido. Ireneo de León incluso testifica, que tuvo acceso a las copias tempranas del Libro de las Revelaciones, en su obra Contra las herejías, sugiriendo que las copias más tempranas estaban siendo preservadas para precisión y transmisión. Y el testimonio de los primeros padres de la Iglesia indican cuán sagrados ellos consideraban estos documentos, así que no eran copiados sin cuidado, sabiendo que muchos de ellos eran copistas hábiles judíos que se habían convertido al cristianismo. Para ellos, los documentos eran especiales para preservar la fe transmitida de los apóstoles. De hecho, los académicos Darrell Buck y Daniel Wallace resaltan que los manuscritos más tempranos que tenemos probablemente se remontan al 100 después de Cristo.
Dos de los manuscritos más antiguos que tenemos, el papiro P75 y el Códice Vaticano, o también denominado B, tienen una concordancia excepcionalmente fuerte y son de los manuscritos con más precisión que existen actualmente. P75 es casi 125 años más antiguo que B, y sin embargo no es un ancestro de B, sino que B fue copiado de un ancestro de P75. La combinación de estos dos manuscritos en una lectura particular seguramente debe remontarse al mismísimo inicio del segundo siglo. Así es que la idea de que nuestras copias son muy tardías no se sostiene en contra de la evidencia. La crítica textual demuestra que no estamos muy lejos de los originales. Había otra afirmación gratuita de Ehrman sobre que, segundo, nuestras copias difieren entre sí y contienen errores. De hecho, hay escépticos que apelan al hecho de que pudiera haber 400.000 variantes. Pero la razón por la cual tenemos tantas variantes es porque tenemos muchos manuscritos. Cogiendo los aproximadamente 6.000 manuscritos griegos, nos encontraremos que tendremos aproximadamente 2,6 millones de páginas del Nuevo Testamento. Haciendo los cálculos, sería una variante cada 6,5 páginas. ¿Qué le parece? ¿Son muchas? ¿Y qué clase de variantes son? Se ha calculado que el porcentaje es del 75% de ellas que son errores de escritura o diferencias, como pudiera ser el deletreo, cambiar una letra por otra, etc., los cuales para nada afectan el significado del texto. El 15% son variaciones de sinónimos en griego y transposiciones. Casi el 9% son cambios tardíos y detectables. Y cerca del 1% afectan el significado del texto y son de manuscritos tempranos. Pero ninguna de estas variantes realmente desafían o afectan doctrinas cristianas esenciales. Incluso el agnóstico Bar Ehrman declara: la posición que defiendo en realidad no está en oposición con la posición del profesor Metzger, que las creencias cristianas esenciales no son afectadas por variantes textuales en la tradición de los manuscritos del Nuevo Testamento. No hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera que las doctrinas cristianas son alteradas, afectadas por las variantes en los manuscritos. Es más, no hay evidencias que sugieran que no podemos remontarnos a los originales. Siendo precisos con el Nuevo Testamento, solo hay 40 líneas no resueltas por la crítica textual. En otras palabras, tenemos la precisión del 99,5% en el documento del Nuevo Testamento. La sobreabundante literatura bíblica no es debatida y sabemos que no hay evidencia textual que amenace los orígenes de doctrinas cristianas esenciales. Por lo tanto, ¿es el Nuevo Testamento confiable? La respuesta es obvia. ¿Es un problema serio para el cristiano encontrar tantas variantes? Algunos escépticos afirman que ya que no tenemos un 100% de certeza, esto significa que nunca sabremos lo que decía el texto original. Pero hay dos problemas con esta afirmación. El primero es autorrefutante. Si es cierto que nunca sabremos, entonces tampoco podemos saber con certeza que podemos decir que nunca sabremos. En otras palabras, afirmar que es absolutamente cierto que nunca sabremos cómo era originalmente el Nuevo Testamento es afirmar que tienes algún conocimiento especial que todos los demás carecen. El otro problema es que socava toda la investigación histórica. Si nunca podremos llegar a saberlo, entonces ¿cuál es la finalidad de los estudiosos bíblicos e históricos? ¿Por qué no renunciar a toda investigación y eclipsar todo el conocimiento que ya tenemos? La realidad es que la investigación histórica, o incluso científica, nunca puede dar un 100% de certeza. El objetivo es llegar a la explicación más lógica y parca. ¿Qué es lo que se hace en otras áreas de investigación? ¿Por qué poner la barra de un estándar irrazonable con el Nuevo Testamento si no lo vas a hacer con otras áreas? Los eruditos sostienen que los originales están todavía en la tradición de los manuscritos y con la crítica textual podemos reconstruir lo que los originales dijeron. Hay otra argumentación usada por los escépticos, es la extrapolación. Básicamente dice que la tasa más alta de variantes se encuentra en nuestros primeros manuscritos del tercero y del segundo siglo.
por lo que extrapolar hacia atrás significa que hay una variación aún mayor en los manuscritos más tempranos que no tenemos. Esta afirmación tiene algún problema. El primero es que es una falacia de asociación. Los hábitos de los copistas del tercero y segundo siglo no se aplican necesariamente a los copistas anteriores. Esta objeción también subestima las copias originales. En la primera generación de copias aún habrían estado alrededor para comprobar su exactitud durante ese tiempo, y particularmente en el primer siglo, muchos de los apóstoles y miembros de la Iglesia primitiva también estarían al tanto para prevenir cambios doctrinales. De todas maneras, esta objeción no nos lleva a ningún lado. Si extrapolamos la variación en nuestros manuscritos, también tenemos que extrapolar los porcentajes que sí tenemos, como dijimos anteriormente, del 0% de los cambios doctrinales sigue siendo 0% basados en incrementos estimados de lo que tenemos. Esto realmente no le beneficia al escéptico. ¿Acaso la primera y segunda generación de cristianos no consideraron estos documentos como sagrados? Tendría mucho cuidado al copiar. Incluso un copista de un documento secular era cuidadoso para asegurarse de que se pudiera transmitirlo con precisión. Esta no era una tarea frívola para nadie. También podría ser impugnado si los primeros cristianos consideraron estos trabajos escriturales o no. Los primeros cristianos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo o Justino Mártir citaron el Nuevo Testamento varias veces. Incluso Policarpo hace referencia a la carta a los Efesios como escritura y Justino Mártir hace referencia al Nuevo Testamento como las memorias de los apóstoles. Por lo tanto, hay evidencia en escritos tempranos cristianos que demuestra que al menos considerarían que las escrituras del Nuevo Testamento eran autoritarias y merecían respeto. El punto básico a recordar es que si alguien quiere argumentar que el Nuevo Testamento ha sido cambiado, tiene que requerir evidencia, y no la hay. Las sospechas no bastan. Los documentos del Nuevo Testamento se extendieron por todo el mundo antiguo y hemos recuperado varios manuscritos del segundo y tercer siglo en varias regiones durante tiempos de gran persecución y sin poder político. Nunca hubo algún control central sobre el Nuevo Testamento, ni alguna habilidad para producir cambios drásticos. Manuscritos perdidos en el tiempo han sido redescubiertos hoy y habrían revelado cambios doctrinales en el texto actual que tenemos, pero ninguno de ellos lo demuestra. Como dice el erudito bíblico James White, que había múltiples líneas de transmisión que venían del primer siglo, todas confirmando el mismo mensaje, y lo conservaron a través de toda la tradición del manuscrito, así que nunca hay una autoridad de control que pueda cambiar o editar el texto, poner doctrinas, sacar doctrinas, etc. El resultado de eso es que tenemos que mirar las variantes textuales, pero el hecho es que esa es la mejor manera de preservar el texto, especialmente dado el mandato evangélico de la Iglesia primitiva. Es verdad, no hay lecturas idénticas, pero sigue siendo el mismo Nuevo Testamento, siguen enseñando la misma cosa. Por lo tanto, la carga de la prueba está en el escéptico. El cristiano puede valerse de lo que la evidencia histórica ha revelado, el escéptico no. Pero, ¿qué hay de las variantes que sí tenemos? Hemos comentado que la gran mayoría no afecta el significado del texto, y ni siquiera se pueden traducir. Las que afectan el significado, el 9%, son de manuscritos tardíos y resueltos por la crítica textual. Hay menos del 1%, que afecta el significado del texto y son de manuscritos tempranos, pero ni siquiera la mayoría de ellas son un verdadero problema. Vayamos a algunos ejemplos. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículos 7 y 8, según la versión Reina Valera protestante de 1960, dice: «Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan». Puede notarse en primer lugar que las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno, que se hallan en traducciones antiguas de 1 de Juan 5:7, son en realidad añadiduras espurias al texto original. La traducción moderna dice en su nota marginal: el texto entre corchetes no se halla en manuscritos de más autoridad.
Además, una nota al pie de la página que aparece en la Biblia de Jerusalén, traducción católica, dice que estas palabras son un inciso ausente de los manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones y de los mejores manuscritos de la Vulgata. El comentario textual del griego del Nuevo Testamento de Bruce Metzger traza en detalle la historia de este pasaje espurio. Dice que se encuentra por primera vez en un tratado del siglo IV, titulado Liber Apologeticus, y que aparece en antiguos manuscritos latinos y de la Vulgata a partir del siglo VI. Las traducciones modernas en general, tanto católicas como protestantes, no lo incluyen en el cuerpo principal del texto por reconocer que es de naturaleza espuria. Esta frase se incluyó para apoyar la enseñanza antibíblica de la Trinidad. Ha llegado a conocerse como la coma joánica. No obstante, Erasmo de Rotterdam, en su Textus Receptus, excluyó esas palabras de sus primeras 2 ediciones del Nuevo Testamento porque no aparecían en ninguno de los manuscritos griegos que él había consultado. Tiempo después, la Iglesia lo presionó para que las incluyera en su 3ª edición. Juan 1:18, según la versión Reina Valera, dice: «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Otras versiones de la Biblia, en vez de expresar el unigénito Hijo, dicen el Dios unigénito. El Códice Sinaítico y otros manuscritos antiguos apoyan la lectura el Dios unigénito en vez del Hijo unigénito. Este códice apoya el que se restaure el artículo definido en el Dios unigénito. La posición de Jesucristo es singular, como lo atestigua este versículo y sus variantes manuscritas. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 36. Ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Algunos de los manuscritos más tempranos omiten la expresión ni el Hijo. Por ejemplo, la versión de Casiodoro de Reina, del año 1569, dice: «Mas del día u hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo». La versión de Francisco de Encinas, del año 1543, ofrece una lectura parecida. ¿Por qué omiten la frase ni el Hijo si se puede encontrar en el Evangelio paralelo de Marcos 13:32? Porque en el siglo XVI, cuando se prepararon estas 2 versiones, no aparecían los manuscritos empleados por los traductores. Sin embargo, desde entonces han salido a la luz numerosos manuscritos griegos de mayor antigüedad, de una época más cercana a la del texto original de Mateo, y estos contienen la frase ni el Hijo en Mateo 24:36. Marcos 1:41. Movido con compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Sin embargo, el Códice de Beza del siglo V dice, en vez de con compasión, con ira, y algunos manuscritos latinos dicen encolerizado. Pero la evidencia externa y el contexto favorece la lectura de la mayoría de las versiones bíblicas de hoy, movido con compasión. Hay 2 variantes más extensas, las del Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 53 hasta el capítulo 8 y versículo 11, y el final largo de Marcos capítulo 16. No aparecen en nuestros manuscritos más tempranos, y hoy por hoy no se consideran auténticos. Pero el punto es este: incluso teniendo en cuenta que estos textos probablemente no están en los originales, eliminándolos todavía no cambia ninguna enseñanza cristiana. Darrell Bock y Daniel Wallace dicen: hay que acentuar que estos pasajes no cambian ninguna doctrina fundamental, ninguna creencia fundamental. Aunque mucho bagaje emocional está unido a ellos, la probabilidad de que no hayan sido parte del texto original ha sido entendida por más de un siglo. Sin embargo, no se han alterado las formulaciones teológicas. Por lo tanto, ninguna de estas variantes son una amenaza para las enseñanzas cristianas, y lo que es más, cualquier Biblia de estudio contendrá paréntesis, notas a pie de página, corchetes, indicando estas variantes en diferentes manuscritos. El hecho de que haya variación en nuestros manuscritos, ¿plantea un problema en sí mismo? ¿No se supone que tenemos la palabra inerrante de Dios preservado cada letra para siempre? Esta es una declaración drástica
que escépticos y algunos miembros de la cristiandad han afirmado, pero este punto de vista de la Escritura no fue ni siquiera guardada por la Iglesia primitiva o los apóstoles. El verdadero propósito del Nuevo Testamento era preservar la fe transmitida de los apóstoles y sus escritos. Los apóstoles ni siquiera aplicaron este estándar. En muchas ocasiones, al citar del Antiguo Testamento, los apóstoles citan de la Septuaginta, una traducción al griego del Antiguo Testamento, pero en ocasiones citan del texto masorético hebreo y las variaciones que hay en ellos. Ellos no esperaban que cada palabra tuviera que ser perfecta para ser un testigo autoritario de la fe transmitida. El punto del Nuevo Testamento es preservar el mensaje de Dios y de Cristo y lo que hicieron por nosotros. Realmente podemos atestiguar y comprobar que la Biblia nos ha llegado sustancialmente como fue escrita originalmente.